Y los primeros invitados de la tarde son dos especialistas, en este caso del servicio de Cruz Roja, del Hospital Cruz Roja de Córdoba. Ella es Inmaculada Báez, especialista de servicio de urgencia del Hospital de Cruz Roja. Buenísimas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos al doctor Cristóbal Blanco, especialista en neurocirugía. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y esta tarde es que precisamente vamos a abordar uno de los temas, pues quizás que más pueden sufrir la población, no solamente los cordobeses, sino absolutamente todo el mundo, el planeta, que es el dolor de espalda. Y cómo se aborda en las distintas especialidades o ramas de esta afección, ¿no? Vamos a comenzar porque, bueno, sobre todo es una patología, yo creo que bastante frecuente en el ámbito de urgencias, que los pacientes pues pueden visitar. ¿Y qué tipo de personas son aquellos pacientes los que van por ese dolor de urgencias? Bueno, es una patología, bueno, buenas tardes antes de nada, es una patología muy frecuente en los servicios de urgencia en general y se dice que aproximadamente el 80% de la población sufre en algún momento de su vida dolor de espalda. ¿Qué tipo de personas acuden a urgencias? Pues indistintamente de la edad, de las circunstancias, porque ese pensamiento de que solo las personas mayores tienen esta afección no es cierto. Hay personas jóvenes que tienen un dolor de espalda que puede ser leve, pero también puede ser incapacitante, que puede ser agudo, pero también puede ser crónico porque ya lleva un tiempo, que es un dolor que puede irradiarse hacia los brazos en caso de que la causa sea cervical, que puede irradiarse a las piernas provocando lo que vulgarmente llamamos hormiguillas, que son parestesias, o un dolor importante como es cuando se afecta el nervio ciático y es una lumbociática. Mujeres, hombres, los dos. Parece ser que un poquito más en la mujer, pero indistintamente. Yo creo que eso se va a ir igualando. Y las causas, pues, son muchas. El dolor puede ser cervical, puede ser dorsal, puede ser lumbar, puede ser cosígeo. Y las causas, pues, musculares, como son contracturas musculares que son muy frecuentes, por motivos deportivos. El deporte es magnífico, es estupendo, pero hay que hacerlo bien. Ajá, claro. Y hay que no lesionarse a cuenta del deporte. Los accidentes de tráfico, que lesionan las cervicales con también mucha frecuencia. Y luego las causas vertebrales de todo el resto de la columna, que pueden ser hernias de disco, protusiones, artrosis, artritis, y causas no vertebrales, como pueden ser torácicas, abdominales, renales. Un cólico nefrítico te puede provocar un dolor en la espalda, en la zona dorso-lumbar. Efectivamente, primero, afortunado aquellos 20%, si el 80% de la población sufre dolores de espalda, yo entre ellos no me incluyo porque soy de las que sí lo sufren. Afortunado ese 20% de la población que no haya sufrido un dolor de espalda, porque es verdad que hay veces que es bastante incapacitante, sobre todo si se irradia a otras zonas, como bien ha comentado, de la cabeza, las manos y bueno, a otras afecciones. Hemos repasado esos posibles tipos de dolores de espalda, pero ¿cuál es su abordaje en el servicio de urgencias? ¿Cómo se llega y se diagnostica de qué tipo de dolor de espalda nos encontramos? Bueno, imaginamos una persona, independientemente de la edad y de las circunstancias, llega a urgencia, hay una primera valoración por parte de la enfermera de triaje, que ve la intensidad del dolor, las características del dolor, y en función de esa valoración le asigna un número que va a determinar la inmediatez de la atención a esa persona. Entonces, una persona está rabiando, hablando vulgarmente de dolor, pues se le va a atender antes que a otra persona que tiene un dolor pues menos fuerte. La ve después de la enfermera el médico de urgencia,
hace una serie de preguntas, hace una buena anamnesis y una buena exploración clínica por órganos y sistemas, de manera que decide, bueno, pues es efectivamente o parece ser un dolor que es de la espalda, de la columna vertebral, o no, o puede ser un dolor torácico que está un poco irradiado o enmascarado, o abdominal, o renal, como decíamos antes, un cólico nefrítico duele la espalda. Entonces, lo primero es quitar el dolor. Llamo a la enfermera de turno, le administramos una medicación según la intensidad del dolor que esa persona padezca y determinamos qué otras pruebas complementarias sería interesante hacer. Bien radiografía, bien ecografía, bien TAC, porque el resto de las pruebas complementarias de imagen son, digamos, más del especialista, ¿vale? Entonces, ya hemos enfocado de alguna manera el caso y lo que sí me gustaría a mí decir, porque me parece importante, que la colaboración de todo el personal de las urgencias, en este caso de Cruz Roja, es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a ser, en caso de que todos vayamos a una, más resolutivos, más rápidos y, en definitiva, lo que vamos a mejorar la atención al paciente. Que yo creo fundamentalmente que es lo que se trata, no solamente de aliviar el dolor, sino acompañar durante todo ese proceso, que normalmente cuando se visita urgencia no es algo banal, sino pues al final se sufre. Y esa colaboración y esa coordinación la tenemos en el Hospital de Cruz Roja y hace que hay además otro detalle muy importante y es la línea directa que tenemos con los especialistas, en este caso está aquí el doctor Blanco, pero también con sus compañeros, de manera que cuando tú un dolor, por más que quieras, ves que no consigues mitigarlo ni quitarlo, pues entonces ya investiga, ves que ya es que tiene una patología conocida o no conocida, pero llama al especialista, le explicas lo que está pasando y entonces ya él te indica, pues mira, Inmaculada, por aquí, por allí, vamos a hacer esto, eso lo cuenta ya él. Claro que sí. De hecho, vamos a hablar con usted, don Cristóbal, pero no solamente por eso, sino habéis comentado, Inmaculada, esos síntomas, esos signos, vamos a hablar de los síntomas o signos de alarma, no para preocupar a la población, pero sí. ¿Qué diferenciaría o qué dolor diferencia algo muscular, como una contractura, o una dolencia más grave? Hemos hablado de cólicos nefríticos, pero pueden ser incluso infartos, neumotoras, lo que provoque un dolor de espalda. Bueno, a veces es difícil determinar cuál es la causa. Yo creo que la experiencia siempre es un grado. Hay una historia que nunca se cuenta, que la medicina está en los libros, pero no se expresa sino con la experiencia, ¿no? Y yo creo que el hospital en ese sentido tiene una grandísima experiencia porque nuestros compañeros saben, ya tienen ese olfato instintivo de poder catalogar cuál es la urgencia de ese dolor. Cuando nos remitimos al dolor lumbar o el dolor cervical, fundamentalmente los signos de alarma son dos. La pérdida de fuerza es un signo llamativo y el trastorno esfinteriano. Eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa mucho. Es verdad que al paciente le preocupa el dolor, y no es para menos. Yo creo que nadie en la vida quiere tener dolor. Sin embargo, a veces el dolor es importante tenerlo porque es el que nos va a avisar para no llegar a esa consecuencia. Entonces, el dolor es el signo de por qué debemos acudir y este signo de alarma que te he comentado, que es la pérdida de fuerza o el trastorno esfinteriano, sí hay que tenerlo en mente porque es el que nos puede decir que hay que hacer un tratamiento mucho más agresivo, un enfoque mucho más fuerte y cuando ese dolor cervical o lumbar o torácico se mantiene en el tiempo, también es criterio. Nosotros damos a veces un mes de tratamiento para pedir pruebas más avanzadas. Hoy en día estamos muy sensibilizados porque también los tumores pueden aparecer con un dolor que no parece, y entonces esa gran caja de Pandora, ¿no? Donde no podemos estipular cuál tipo de dolencia es una u otra, nos hace siempre estar en un estado de alarma. Y como dice la doctora Báez, un dolor puede ser un cólico nefrítico, pero puede ser un infarto, puede ser un neumotoras. Por lo tanto, la expertise aquí es lo que te va a permitir dar esa tranquilidad y esa certidumbre que hoy en día todos necesitamos porque estamos muy sensibles a todo.
Y acotando al tema de dolor cervical y dolor lumbar, es importante el tipo de hábitos que estamos haciendo hoy en día. Cada vez nuestros trabajos son más sedentarios y nuestros hábitos del ordenador, de bajar la cabeza, del mismo WhatsApp, el mismo uso de las redes, hace que nuestro cuello padezca muchísimo. Y eso hace que, obviamente, la prevalencia y la frecuencia, como dice la doctora Báez, va a ser inevitable, ¿no? Claro que sí. Desde vuestro servicio, neurocirugía, ¿cómo se aborda ese dolor de espalda? Bueno, nosotros somos un servicio bastante amplio, tenemos todas las edades, porque ahí nuestro jefe, el doctor de la Riva, una gran experiencia, hasta el más joven que se ha importado ahora es el doctor Carlos Doval, el doctor Dorado, la doctora Eva Negro. Somos 5 neurocirujanos que intentamos brindar ese servicio, y el abordaje fundamentalmente va enfocado a ese tipo de dolencia, de alarma, y nosotros podemos operar la columna por todas las vías. Es verdad que tenemos la fortuna de dominar todas las técnicas, de las técnicas estándares o abiertas a las técnicas mínimamente invasivas, que se ha puesto mucho de moda por la recuperación rápida. Sin embargo, quiero hacer la aclaratoria que las técnicas no se trata de mínima invasiva y máxima o más grande, sino se trata de la eficiencia de mejorar la dolencia. Por ejemplo, nosotros tenemos desde hace 5 años una técnica muy novedosa de ir por el cuello por detrás, y es una incisión de menos de 2 centímetros, o sea, ni mi dedito. Y somos capaces de colocar prótesis a través de menos de 2 centímetros de diámetro. Es la cirugía menos invasiva que existe en nuestro cuerpo, por lo menos en la columna. Sin embargo, no está destinada para todos los pacientes. Entonces, igual sucede con el tema de las lumbares, con el tema de la endoscopia, con el tema de un abordaje lateral, un abordaje anterior. Realmente no es una moda, las técnicas tienen más de 10 o 15 años la mayoría. Sí es importante es saber cuál de todas las técnicas de nuestro arsenal de terapéuticas que tenemos, por supuesto, es la mejor para el paciente. No obstante, debo también llamar la atención de que tenemos grandes rehabilitadores, porque la rehabilitación aquí juega un papel fundamental. No todo dolor cervical o lumbar es quirúrgico. Realmente de ese 80% que vamos a tener, un 5 o un 10 acaba en cirugía. El porcentaje más reducido es el que acaba en cirugía, porque en la medicina sigue siendo el tratamiento preventivo el mejor curación. Yo tengo pacientes, o tenemos grandes pacientes curados, mejorados, un 80-90%. Tengo pacientes que no han mejorado mucho, y tengo pacientes que no les puedo ayudar. Incluso pacientes de nuestra expertise, que a veces le empeoramos los síntomas, o la sensación del paciente es que lo hemos empeorado, y es porque en la columna interviene no solamente el dolor, la edad, la biología, los hábitos, tus preferencias. Yo quiero hacer ejercicio de 50 kilómetros diarios, a lo mejor ya tengo una edad para tal, o me quiero agachar a limpiar toda la casa. Entonces son tantas variables que hacen bastante difícil que podamos, si no hay una coordinación, como dice la doctora, entre todas las especialidades, incluso los traumatólogos de columna, que son muy competentes, los rehabilitadores que he nombrado anteriormente, nuestros neurólogos, nuestros médicos de atención, hacen que intentemos mejorar esa calidad de vida. Afortunadamente, nuestra cirugía sí mejora muchísimo, pero tenemos ese grado de espectro de que nos sometemos a un riesgo cuando vamos a la cirugía. Claro que sí. De hecho, conocemos casos muy cercanos de personas que se quedan perfectas, o sea, no le duele ya la espalda, desaparece absolutamente el dolor, y hay personas que dicen, uff, pues hemos pasado por ese proceso y al final estamos básicamente igual. Dicen de hecho que la cirugía o la operación de una columna, por lo que han comentado, por los nervios, por todas las zonas que hay, es de las más complicadas que existe, ¿es cierto? Es totalmente cierto. Bueno, tenemos que operar con microscopio, donde la imagen es totalmente amplificada, porque en la neurocirugía en particular podemos hacer daño. Estamos en zonas muy sensibles de la movilidad, y eso permite que, por supuesto, cualquier cirugía, por más pequeña o más dinámica que hagamos o mayor frecuencia, siempre tiene un riesgo de producir daño. Y eso es lo que lo hace de una manera un poco más compleja. También hay que dejar un poco de mitificar, ¿no?, de que la cirugía es lo último. Eso tampoco es correcto. La cirugía tiene su momento de indicación, sobre todo cuando aparecen estos signos de alarma. Dejarlo pasar indicaría que cuando vayamos a la cirugía, el factor de intentar reponer o revertir los síntomas que antes tenía son más difíciles. Lo importante es saber cuándo indicar, qué indicar, y obviamente si ese porcentaje de 80, 70%, el resultado de 5 a 10% es el que va a acabar en cirugía, porque coincidimos que van a haber esos 3 tipos de alguna manera de coincidencia. Tiene que haber una imagen clara, tiene que haber un paciente con una dolencia, y el neurocirujano en este caso tiene que estar de acuerdo. Esos 3
paradigma tiene que estar presente para que la cirugía tenga un porcentaje de éxito bastante alto. Claro que sí, también no solamente desmitificar es eso mismo que ha comentado, sino también, pues bueno, que siempre estamos en manos expertas. Vosotros, que sois los profesionales, sabéis realmente cómo se debe de tratar a un paciente, y tenemos, pues, como pacientes, dejarnos llevar en sus manos, que seguramente es lo mejor. Aquí en España ya sabemos, todos sabemos de todo, todos somos expertos de algo, y sí que puede interferir un poco esas opiniones, pero realmente vosotros sois los que diagnosticáis. Pero en el caso de una persona que, bueno, se decía en España comúnmente, todos somos árbitros o entrenadores de fútbol, médicos, aquellos que sufrimos dolores de espalda, nosotros los tratamos, quizás acudimos a urgencia, no acudimos o aguantamos un poco, porque bueno, el rango del dolor existe, hay personas que aguantan mejor el dolor, otros pacientes que lo aguantan menos y que no acuden pues bueno, imaginaros que es una dolencia de otra casuística, no es un mero dolor de espalda, y que puede acarrear esos síntomas de un dolor de espalda maltratado por aquellos que, pues bueno, nos automedicamos nosotros mismos. Bueno, pues que depende de la causa, como estábamos hablando antes, es decir, que yo sé que tengo un dolor de espalda porque tengo una contractura cervical, porque hago deporte, porque mi hábito diario es estar así, pues tengo un diagnóstico hecho que es certero. El que no vayas o no acuda a urgencia o al médico, realmente no pasa nada, ¿eh? Sin embargo, cuando hay un dolor que tú no sabes de dónde viene, que llevas no tanto tiempo con él y que va cambiando o que no cede a los analgésicos habituales, yo creo que es el momento de ponerse en manos en principio de una medicina de urgencia que enfoque el caso, y cuando ese caso, aunque no esté diagnosticado del todo, pero sí esté encauzado hacia una especialidad determinada, acudir al especialista y ser estudiado por el especialista para tener un diagnóstico de qué es lo que me está pasando, porque a lo mejor me sorprendo, como hemos dicho ya varias veces, que no es un dolor de espalda, sino que tengo, como me pasó a mí el otro día, que lo que tengo es un tumor a nivel óseo que me está dando la lata, y ya efectivamente el tratamiento no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en este momento, ¿vale? Esos síntomas de alarma, se habla mucho, ahora que he comentado lo de los tumores, casos de que el abordaje, pues al final una persona no se ha dado cuenta o ha demorado, quizás también se habla mucho de la saturación de urgencias, o sea, no debemos de saturar por cualquier cosa los servicios de urgencias, porque para eso están, para atender a urgencias. Pero la ciencia, me imagino, la medicina no es nada escrito. ¿Cómo es posible que hayan personas que sufren patologías como un cáncer y no se den cuenta de ello? Estás preguntando algo complicado de explicar, pero muy fácil al mismo tiempo. Es decir, lo primero, yo no me gustaría que la opinión general es que un dolor de espalda o puede ser un tumor. Claro. Por favor, no. Es decir, que la casuística de eso sería mínima, ¿eh? Claro. Habría, yo creo, también otros signos a los que esa persona o no los ha tenido o no le ha hecho caso, le han parecido banales, se lo han achacado a otra cosa absolutamente diferente. Entonces, yo creo que una buena autoexploración de qué me pasa, cómo estoy, y una buena comunicación con tu médico de cabecera, que es el que se supone que te conoce, que sabe cómo estás, que sabe... Entonces, eso entra también en el ámbito de la prevención, de una analítica cada X tiempo, una exploración o una comunicación con el médico de cabecera cada X tiempo, y a pesar de todo, a veces se escapan. Claro. Quiero decir con eso que la medicina es así de complicada y, como decía... Y el cuerpo humano. Claro, claro.
La medicina, porque el cuerpo humano es complicado, si no la medicina sería muy fácil. Claro. Y la importancia de lo que habíamos comentado antes, de que todos los servicios, desde la medicina general, médico de familia, intervengan pues en esa unión y en ese proceso, no solamente para aliviar el dolor de espalda, sino para enfocar la causa de este dolor de espalda. Bueno, así es. Y los tumores, bueno, afortunadamente los tumores medulares se operan y con grandes garantías de que el paciente mantenga su funcionalidad. El mínimo porcentaje son tumores malignos, que es el que llamamos cáncer. El término tumor de forma genérica es masa. Lo que pasa es que uno se asusta con la palabra, y obviamente. La mayoría son benignos y la mayoría se operan cuando son quirúrgicos, cuando tienen indicación, se operan con grandes posibilidades porque tenemos la ayuda de nuestro neurofisiólogo también. Y toda esa tecnología es verdad que la tenemos en Cruz Roja porque hay que hacer una inversión importante en tecnología para poder garantizar la tecnología, la expertise al paciente y que por supuesto no salga con déficit. Y bueno, claro, hay que a veces los tumores dan miedo, pero bueno, lo podemos afrontar. Y como doctores que sois, para darle a aquellos que nos están viendo unas recomendaciones para aliviar esos dolores de espalda que puedan sufrir, de los más banales, eso sí, claro, de aquellos, pues bueno, de que tengan tipo de contractura, cómo actuar, cómo sentarse, esas recomendaciones para intentar aliviar o evitar va a ser a veces imposible, pero sí a mitigar un poquito que se sufra más de ese dolor de espalda. Yo creo que en general lo que todo el mundo recomienda para todo, tener una vida sana, una alimentación sana, hacer ejercicio con cabeza, como digo yo algunas veces, es decir, tú no puedes un día hacer muchísimo ejercicio y luego estar una semana que no te mueves, sino todo de forma progresiva, todo de forma moderada, y porque el ejercicio refuerza la musculatura y ayuda al sistema esquelético a que no sufra tanto. Y bueno, y ante cualquier signo de alarma, evidentemente, acudir o bien a tu médico de cabecera o bien al servicio de urgencia a que te hagan una valoración. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctora Inmaculada, Cristóbal, por estar con nosotros y por abordar uno de los temas que seguramente preocupa mucho a ese 80% de la población y sobre todo de los cordobeses. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y nosotros continuamos.